vasoconstrictores. Los neurales vasoconstrictores tienen que ver con los sistemas autonómicos. Principalmente el vasoconstrictor por excelencia es el simpático. ¿A través de qué receptor? El alfa-1. El alfa-1 es el principal receptor adrenérgico que está en la mayoría de los vasos sanguíneos. En la mayoría de los vasos sanguíneos el alfa-1 va a hacer vasoconstricción. ¿Por qué? Porque el alfa-1 es un GQ en el músculo liso. GQ en el músculo liso, ¿qué hace? Aumento de calcio intracelular. Y el aumento de calcio intracelular hace contracción del músculo liso. Resultado, vasoconstricción. Lo mismo en algunos vasos sanguíneos, la liberación de noradrenalina no va a activar el receptor alfa-1, va a activar el receptor alfa-2. El receptor alfa-2 es curioso porque tenemos receptores centrales y tenemos receptores periféricos. En este caso me estoy refiriendo a los periféricos, porque nosotros en los periféricos vamos a activar al receptor alfa-2, que es un GI. Ese receptor alfa-2 GI, obviamente en el músculo liso, va a disminuir la proteínquinasa A. Si tú disminuyes la proteínquinasa A, ya no va a haber nadie que le ponga freno ¿a quién? A la MLSK. Si ya no hay nadie que le ponga freno a la MLSK, ni a botar calcio extracelular, ni a nada, obviamente vas a fomentar mayor calcio intracelular, mayor MLSK, mayor contracción vascular lisa. ¿Correcto? ¿Entienden? ¿Sí? Entonces, ya. Y luego hay otra vasoconstricción en algunos que ocurre por una liberación concomitante tanto de norepinefrina, pero como otras sustancias como pueden ser el ATP o el neuropéptido Y, pero todo eso se traduce en vasoconstricción también. ¿Sí? Entonces, si yo digo alfa-1, músculo liso, estoy hablando de contracción. ¿Sí? En músculo liso, alfa-1, contracción. Alfa-2 en músculo liso, también contracción, porque es un GI, recuerden. Bien, seguimos con este otro. Bien, ahora vamos a hablar de los mecanismos neurales, pero ahora de la vasodilatación. En el caso de la vasodilatación, ¿cuál es de los adrenérgicos del sistema simpático? ¿Cuál es el adrenérgico mayoritario en músculo liso vascular que hace vasodilatación? El beta 2, porque el beta 2 es un GS y un GS aumenta la proteínquinasa A. Si aumentas la proteínquinasa A, fosforilas a la MLSK y por lo tanto haces dilatación. Entonces el beta 2 es el principal dilatador del músculo liso, no solamente en vaso, sino también en bronquio, también en el ojo, en varias zonas, ¿correcto? El beta 2. Entonces, ahora el alfa-1 es el principal vasoconstrictor en músculo liso vascular porque es el que está en contacto directo con el músculo liso, en la capa muscular lisa. Porque recuerden que en el resto de músculos lisos, el principal constrictor, ¿quién es? El M3. El M3. Y el M3 en el caso de los vasos sanguíneos, no necesariamente está en contacto principalmente con el músculo liso, está con el endotelio, porque es la capa más interna. Entonces, ese endotelio en M3 hace otra cosa. Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Ya. Luego, hay vasodilatadores. Necesitas vasodilatación para el tejido eréctil. Para el tejido eréctil del pene. El pene necesita vasodilatación para que los cuerpos cavernosos se llenen de sangre y por lo tanto el pene se puede erectar. ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer el sistema parasimpático. ¿Por qué? Porque el sistema parasimpático primero va a reducir la actividad simpática. Una vez que reduzcas la actividad simpática, el parasimpático va a activar al receptor M3. ¿De dónde? ¿De qué parte del vaso? ¿Del músculo o del endotelio? Del endotelio, perfecto, porque yo quiero vasodilatar, no quiero vasoconstreñir. ¿Entienden? Entonces, al activar el receptor M3 del endotelio, lo que vamos a hacer, el M3 es un GQ, eso siempre, no cambia, pero ahora en el endotelio, ¿qué hacía el GQ en el endotelio? Activaba la vía del óxido nítrico, como lo pueden ver ahí, ¿lo ven? La vía del óxido nítrico. Si activa la vía del óxido nítrico, el efecto neto va a ser vasodilatador, ¿entienden? Gracias a ese efecto muscarínico M3, es que el parasimpático puede controlar la erección del pene en el varón, ¿correcto? Bien. Bueno, luego también va a coordinar otros aumentos de secreciones. Por ejemplo, si tú activas el sistema parasimpático, vas a tener mayor salivación. ¿Por qué? Mayor lagrimeo también. ¿Por qué la salivación? Porque vas a aumentar la vasodilatación en la zona de las glándulas parótidas, que son las glándulas salivales mayores. Entonces, esas glándulas parótidas al vasodilatarse van a empezar a secretar más saliva, ¿correcto? Por vasodilatación. Y así tenemos muchas, pero solamente la idea es que tienen que entender el proceso general para que luego le puedan entender por qué algunas de estas sustancias están generando ese efecto. Y yo ya les estoy diciendo. Ahora vamos a pasar al mecanismo endocrino vasoconstrictor.
Endocrino significa sustancias externas. La manera de imaginarlo ahora es mismo cerrojo, pero diferentes llaves. Imaginemos llaves de colores, ¿ya? Pero es el mismo cerrojo. ¿Por qué les digo esto? Miren, ya habíamos dicho que GQ en el músculo liso siempre ¿qué hace? Constriñe, vasoconstriñe, pues. GQ en el músculo liso siempre contrae. ¿Por qué? Porque GQ aumenta el calcio intracelular. Y el calcio intracelular siempre contrae. Vamos. Piensen, ¿ya? Estén conmigo, no se pierdan. Entonces, GQ en músculo liso siempre constriñe, contrae. Entonces, esa es la cerradura que les estoy diciendo. Angiotensina 1, receptor AT1, es un GQ. La llave es la angiotensina en este caso. La angiotensina, al unirse a su receptor AT1, que ya dije que es un GQ en el músculo liso vascular, ¿qué va a pasar? Vasoconstricción. ¿Por qué? Porque todo GQ en el músculo liso constriñe, ¿correcto? Arginina vasopresina, o sea, la antidiurética. La antidiurética es un potente también elevador de la presión. ¿Por qué? Porque el receptor de la antidiurética, el receptor B1, es un receptor GQ, ubicado ¿en dónde? En músculo liso vascular. GQ en músculo liso, ¿qué hace? Contracción. ¿Por qué? Porque aumentas calcio intracelular. ¿Entiendes? Por liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. Lo mismo, endotelina. Endotelina en su receptor ETA. Acá es la acotación, porque el ETA es GQ, el ETB es otro tipo, ahorita lo van a ver. El ETA, la endotelina, cuando se une a su receptor ETA, que es la misma cosa, es un GQ en el músculo liso, ¿qué va a pasar? Constricción, ¿ya ven? Entonces, si ustedes entienden lo que hace GQ en el músculo liso, ustedes saben todo. ¿Lo entienden? Ustedes ya dedujeron el efecto. Solamente es ponerle otro nombre, es la misma China, pero con otro chifa, ¿pero entiendes? Así es la misma cosa. ¿Lo entiendes, pues, no? Ya. Entonces, bien. La prednisolona, ahí es un GQ también, pero hace que se estimule y salga el Pero ese GQ, ¿dónde está? Ese es GQ endotelial. Eso es lo que te estoy mencionando. Mira, ahí está. GQ en el endotelio. Eso es otra cosa. Yo te digo GQ en el músculo liso, constriñe. GQ en el endotelio activa enos. ¿Lo entiendes? Ya. Entonces, eso de allí, esas moléculas, dependiendo de dónde se encuentra su receptor, van a hacer otro efecto. Por ejemplo, GQ, músculo liso, constriñe. GQ en el endotelio activa enos. Y la enos ya saben que dilata. ¿Lo ven? Esa es la manera de entenderlo. Por ejemplo, acá hay otra que no necesita proteína G, pero que necesita Perdón, solo quiero chequear, me enviaron un pedido de té. Pedido entregado. Hay otro que está en camino. Cerca. Está pedido. Un case para mi reloj. Y una correa nueva. Bien. Ahora, bien. Entonces, por ejemplo, tromboxano A2, acá, como lo pueden ver en la tabla del boron, si ustedes leen el boron igual van a leer que es un receptor de canales de calcio. Es un receptor más simple, no es un receptor iónico, no es un receptor muscarínico. No es un receptor metabotrópico, o sea, como proteína G. Es un receptor tipo canal. Pero miren, tromboxano A2 hace apertura de canales de calcio. Si el canal de calcio se abre, ¿qué pasa? Entra calcio, desde el extra hasta el intra. Si aumenta el calcio desde el extra hasta el intra, es lo mismo, aumento del calcio intracelular. Por lo tanto, el tromboxano A2 es un potente vasoconstrictor. ¿Lo ven? Ahí está, pues. Ustedes entienden el mecanismo, ya saben lo que hace la cosa, solamente es leer. Por ejemplo, acá la bradiquinina, pues, ¿no? ¿Dónde está? Acá, miren. La bradiquinina, acá. En el receptor B2R es un receptor GQ, no necesariamente el M3, pero es un receptor GQ. ¿Pero dónde dice? Receptor B2R de la célula endotelial. Entonces, ya les había dicho que un GQ endotelial va a activarte el enos. ¿Lo viste? Entonces, otro vasodilatador endocrino, la histamina. La histamina tiene un receptor H2. Ese receptor H2 es un tipo de receptor GS. En el músculo liso, ¿qué hace GS? En el músculo liso vascular, GS, ¿qué hace? Aumento de pKa. Aumento de pKa fosforila MLSK. Si fosforilas e inactivas a la MLSK, ¿qué haces? Dilatas, no contraes, dilatas. Porque la MLSK fosforilada pierde su actividad. ¿Correcto? Entonces, la histamina es un potente vasodilatador. Por eso es que cuando te da una alergia, te pica una abeja, o te pica, mira, me pica un zancudo, acá.
¿Por qué crees que está rojito? Porque hay vasodilatación local, pues, porque hay, se empezó, la histamina se liberó ahí y me empezó a picar y me empezó a vasodilatar. ¿Lo ven? O sea, la histamina se libera de los mastocitos, puede liberarse en situaciones de alergias, pero también puede reaccionar a picaduras de abeja, que también libera una sustancia que activa la histamina. Entonces, luego, péptido intestinal vasoactivo. Por ejemplo, péptido intestinal vasoactivo es un GS. Si es un GS, activa la PKA, y la PKA fosforila la MLCK. Resultado, dilatación. Péptido atrial natriurético. Ese de allí es interesante. Ese de allí su receptor no es un receptor que va a activar a la GQ endotelial. Es un receptor que de frente activa guanilato ciclasa en músculo liso. Y si activas guanilato ciclasa en músculo liso, activas PKG y fosforilas MLCK. Por lo tanto, dilatas. ¿Ya ven? Si ustedes conocen lo que hace, ya saben qué hace, ¿no? Ya lo pueden entender. ¿Lo entienden? ¿Lo captan? Entonces, ustedes tienen que conocer estas vías más que nadie para que puedan entender el resto de cosas, ¿correcto? O sea, si ustedes entienden cómo funcionan las vías, ustedes solamente tienen que acordarse de qué tipo de receptor le pertenece a tal sustancia. Eso ya es su tarea, ¿no? Eso ya es ustedes, demanda uso de su memoria, pues, ¿no? Ya no les voy a estar soplando, sí, el receptor de la endotelina es un GQ en el examen. No va a pasar, ¿entienden? Lo mismo acá. Hay receptores que usan otros tipos de cosas. Por ejemplo, el ATP extracelular usa el receptor metabotrópico P2Y, el receptor purinérgico P2Y. Ese receptor purinérgico P2Y es un receptor GQ. ¿En dónde? En endotelio. Exacto. Si es un receptor de endotelio, al momento de reaccionar con el ATP extracelular, el receptor P2Y del endotelio, al ser GQ endotelial, activará enos. Y por lo tanto, dilata. ¿Ya lo tienes? Ya, muy bien, ¿ves? La gran ciencia. Y luego, mecanismos locales. Hay mecanismos vasoactivos, agentes vasoactivos producidos por las células endoteliales. Esos mecanismos pueden ser tanto constrictores como pueden ser dilatadores. Hay factores que pueden ser el factor hiperpolarizante del endotelio, el óxido nítrico y la prostaciclina, que son potentes agentes vasodilatadores esenciales para manejar, ¿qué cosa? El cizallamiento, pues. Pregunta de su paso. Todo eso era para justificar el shear stress. ¿Por qué necesitas que el shear stress sea controlado y cómo lo controlas? Con vasodilatadores. ¿Correcto? Bien. Vasoconstrictores, igual tenemos la endotelina mediante el receptor ETA, que ya habíamos dicho que era su receptor era un GQ en el músculo liso. Y ya sabemos que un GQ en el músculo liso contrae. Luego hay otros, factor derivado del endotelio, factor constrictor derivado del endotelio. Ya su nombre mismo lo dice, factor constrictor derivado del endotelio. Tipo 1 o tipo 2, las mismas dos hacen constricción. Luego, tenemos otros metabolitos locales, como puede ser el PO2, el ATP, el ácido láctico, el potasio, toda esa vaina, toda esa pena. Si ustedes entienden lo que hace cada pequeña sustancia, por ejemplo, el ATP extracelular activa canales purinérgicos P2Y. ¿En dónde? Ya lo dijimos, endotelio. Es un GQ en el endotelio, activa el enos. Si el enos se activa, dilatas. Y esto es vasodilatación. ¿Ya lo entiendes? ¿Y entiendes por qué el ATP hace dilatación? El ADP igual. La adenosina activa el receptor adenosina A2. La adenosina tiene 4 tipos de receptores. Los impares, A1 y 3, son potentes vasoconstrictores, porque uno es GQ y el otro es GI. Pero los pares, los adenosina A2, los receptores A2, son GS, por eso son potentes vasodilatadores. ¿Lo tienes? Ya. Igual, potasio, hiperpolarización transitoria. Cuando hay potasio extracelular, hiperpolarización transitoria, ya, dilatación. ¿Lo tienes? Entonces, tú tienes que entender cuál es el efecto la acción, cómo va a repercutir en lo que tú ya sabes. Cómo va a repercutir en lo que tú ya deberías dominar. Si tú ya lo dominas, tú puedes entender cómo se va a alterar de acuerdo a qué situación ocurre. ¿Entiendes? Esa es la manera como tienes que enfocarlo. ¿Sí? Eso es como debes enfocarlo en esto. Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? Con esto ya pueden entender el boro, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Con eso ya pueden entender ese capítulo, esas tablitas de boro, no más. O sea, ay, se voló.
Ya, entonces, la idea es esa. La idea es que con eso, gracias a conociendo lo que usted